Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Os voy a contar ahora básicamente en qué consiste este premio, cómo surge, cuál es el motivo de que aparezca por primera vez este año y cuál es el origen de su nombre. Este premio, Rafael Manzano Martos, básicamente se debe a la generosidad de un empresario americano, un filántropo americano llamado Richard Driehaus. Richard Driehaus toda su vida ha creído en los valores de un tipo de arquitectura muy concreto y ha trabajado y ha aportado su dinero para promover los valores de esa arquitectura. Él tiene un premio en Estados Unidos que tiene el nombre lleva su propio nombre, ¿no? El premio Richard Driehaus, y este premio se viene concediendo desde el año 2003 y tiene como fin promover un tipo de arquitectura muy concreto. No es un premio que se dé a arquitecturas de vanguardia, que representen las últimas tendencias arquitectónicas, sino que es un premio que tiene como fin el honrar a los arquitectos que hacen una labor a veces mucho menos conocida, ¿no? Que tiene mucho menos visible y que consiste básicamente en cuidar de nuestro patrimonio arquitectónico, de nuestras tradiciones y de nuestra identidad. Otra de las cosas más valoradas por este premio es la labor social de esas intervenciones, ¿no? La labor social que tienen este tipo de trabajos al estar siempre basados en un tipo de arquitectura que favorece mucho el desarrollo de todas esas pequeñas empresas familiares, artesanales, que van transmitiendo los oficios tradicionales, ¿no? A través de estas obras. Más cosas sobre Richard. Richard Driehaus, cuando en el año 2010 otorgó el premio, su premio homónimo, a Rafael Manzano Martos, un arquitecto sevillano, un muy importante restaurador español, que muchos conoceréis, decidió que quería extender su actividad, ¿no? Y seguir promoviendo también estos valores en España. Y decidió fundar este nuevo premio, el premio Rafael Manzano Martos, que se da este año por primera vez en España. Este primer año ha sido concedido a Leopoldo Gil Cornet, que hablará ahora a continuación, y esperemos y esperamos que se siga celebrando en los años venideros, ¿no? Gracias también a la generosidad de Richard. Y otra cuestión que quería comentaros es la importante labor de la Universidad de Notre Dame, cuyo director tengo aquí a mi lado. Es una universidad americana que está situada en Indianápolis. South Bend. South Bend. Chicago. It's Indiana. In Indiana. It's Indiana, but not Indianapolis. and this university is very important because it's the only one in the United States which still teach traditional architecture and classical language. Ellos todavía, y de hecho es la única universidad, ¿no?, prácticamente en el mundo que sigue intentando enseñar a sus alumnos el lenguaje de la arquitectura tradicional y sobre todo el lenguaje clásico. Voy a pasar ahora con Michael para que os cuente un poco más sobre la labor de su universidad y sobre la labor de Richard Driehaus. Go ahead. Thank you, Alejandro. I hope everyone can understand me. I will speak in English. I don't speak Spanish, or if I did, you wouldn't want to hear it. Anyway, thank you for having me. I thought I might use a little bit of time just to let you know what we were doing in the United States, and particularly at the University of Notre Dame. Yes, indeed, we are known to be the only school of architecture in the U.S. and possibly in the world that teaches its undergraduates and graduates the architecture of classicism. That we teach them from Vitruvius, Alberti, Palladio, Serlio, Scamozzi. You know, it's the whole, all the great books of architecture, both from treatises and also the documentation of ancient books. And we do so not because we just simply like it, but because we believe that understanding the history of humanity, the history especially up to the Second World War,
teaches us about the cultures that are required for a better future of the world. The last 70 years have been probably the best way to characterize them. It's the most colossal misallocation of resources in the history of humanity. We have built economies based on consumption and waste, and we have forgotten what it is like to conserve and to invest. And today's big crisis is in no way because of this culture. And it may be true in economics, but it is also true in architecture. When we look at the vast, sprawling suburbs of the United States, we look at the vast, sprawling suburbs are happening in China with 1.5 billion people. When we look at what has happened in the Mediterranean even, and the destruction of the cities and countrysides, even in my native Greece, it's been something to quite behold. And the destruction that we have done on the land and in our cities is much greater. It's a much greater deficit than the debt that we have, the financial debt. But we are not even aware of this. So to live for the future, you must understand the past. Native Americans, some Native American tribes, never made any decisions that they didn't believe would affect 7 generations forward and 7 generations back. So these cultures saw the world very differently than we see. We want it only now for the moment, maybe for the next year, and then we forget about it. So what does this have to do with classicism? Well, classical architecture is the highest, most complex way of expressing the art of building. And if you can do the classical, you can do vernacular. If you can do vernacular, you can do rustic. If you can do rustic, you can certainly live in nature. And it all has to do with the idealization and representation of nature. So we have a curriculum which, again, teaches the great books, but it also allows the students to discover what has worked through time in cities and in the countryside. That whether you're in Madrid, whether you're in Paris, in Beijing, in Bogota, in Timbuktu, there are principles about city making that are similar. So we call those typologies, and we see the world unified by these principles which are universal. Doesn't mean that they all apply everywhere equally, but if you understand Rome, you can also understand Beijing. If you understand Beijing, you might understand Rome. Not everything, but some things. But we also find that the world in locality becomes very important because through character, we have identity of place, and people, what we call regionalism, they use the materials from their area, the geology, adapt to the climate, so it becomes sustainable naturally. In fact, traditional architecture and urbanism are the original green. So when we teach environmental architecture, we believe if we just teach traditional urbanism and classicism, that this is the natural way of dealing with many of the problems that we have today. We have a 5-year undergraduate program, and we have a 3- and 2-year graduate program. So if any of you would like to come to Notre Dame, you should give us a call. We have 1 year of the undergraduate entirely spent in Rome. We're the only program in the United States that is entirely, has 1 year entirely in Rome. We also take our students to many other places. We now also have studios in Havana, in Cuba, and Guayaquil in Ecuador, and Beijing from time to time. But I don't know how much time you want me to. You want to say anything else? You can. Well, it's a pleasure to be here. I'd like to also congratulate Leopoldo Gil Cornet for winning the first Rafael Manzano Martos Prize. We hope that this is the beginning of a long line of classical, traditional architects and urbanists in Spain, and that we can, in the Mediterranean especially, reunify
the traditions between Greece, Italy, and Spain, and Portugal. There's so many people that are doing so much work, it's a shame to miss out on that. So congratulations. Thank you very much, Michael. Bueno, ahora el premiado de este año, Leopoldo Gil Cornet, que es arquitecto de la institución Príncipe de Viana, Navarra, el Servicio de Patrimonio Navarro, os va a contar una de sus obras más importantes, a la que ha dedicado 30 años de su vida y que ha sido la obra que le ha valido el ganar este premio entre las 31 propuestas. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Michael. Buenos días a todos. Les he de confesar una cosa, os he de confesar, o sea, la edad me permite hablaros de tú, si me lo permitís. Esto es una encerrona, es decir, porque como muy bien ha dicho Alejandro y Michael, esta tarde es la entrega de premios, pero además como asiste la infanta, resulta que la entrega de premios uno ahí tiene que llegar una hora antes, ¿no? Con lo cual las cosas se van complicando y entre prisa y prisa, entrevista y entrevista, porque esto es algo abrumador, pues ha venido aquí y entonces, sinceramente, yo no he preparado nada. Es decir, bueno, he traído un paquetón de imágenes de Roncesvalles, que claro que ese es un paquetón, porque empecé en 1982 y las restauraciones son hasta 2011, 30 años, 1982-2012. Y realmente, con todas estas cosas, estoy como Iniesta. Iniesta es un jugador de fútbol que marcó un gol muy importante en Sudáfrica y que llegó un momento que dijo, bueno, si lo sé, no marco, ¿no? Entonces yo, si llego a saber todo esto, no marco. No hubiese marcado, intentó marcar de todas las formas. Bien, quería contar a través de tres, si me da tiempo, de tres restauraciones, una llevada a cabo en el 82, otra un poquito más tarde, una restauración que pensábamos que no podríamos hacer nunca, todo en Roncesvalles, en Iztandequía, un edificio arruinado, como veremos, y otra, la adecuación de las cubiertas de la iglesia colegial. Entonces, la adecuación de las cubiertas y lo que contienen debajo de las cubiertas, es decir, la iglesia. Y pensaba hablar por encima de estas tres. Cada una de estas pues tiene su característica, ¿no? La de San Agustín, la de hace 30 años precisamente, perdón, es que estoy con frenadol y tengo la boca muy seca. Y este numeroso público me impone mucho. Perdón. Entonces, en esa primera, pues en el fondo se demuestra que uno no tiene ni idea, ¿no? O sea, que uno sabe muy pocas cosas. Me encuentro con una torre desmochada que tiene su cubierta, una cubierta que habían colocado hace 100 años, ahora veremos, de chapas de zinc. Y había que sustituir la cubierta. A mí me habían encargado restaurar todos los tejados de la colegiata, que tenían más de 10.000 metros cuadrados. Tiene unas pendientes del 100%, con lo cual, si empezábamos a desarrollar superficie, era una auténtica barbaridad. Y estaba previsto realmente ir a hacerlo a plazos, y así se ha hecho. Y todavía queda un edificio por cambiar la cubierta. Entonces, el criterio o la forma de introducir en el proyecto fue pues, respetar lo que había, ¿no? Entrar con, yo no sé si prudencia o cobardía, o sea, lo confieso ahora al cabo de los 30 años, pero yo creo que resultó. Cambiaría cosas, pero pocas. Y ahí lo que se hizo fue hacer la misma cubierta que había, pero bien hecha, por decirlo de alguna forma, sin goteras, ¿no? Y ahí decidimos el material que debería dar la imagen de Roncesvalles, que era el plomo, ¿no? El plomo se conservaba muy bien,
funcionaba muy bien en Roncesvalles porque la climatología de Roncesvalles es muy rigurosa, nieva mucho. Y entonces, a lo largo de la historia, los edificios se habían ido adosando, pegando, sobreponiendo, y una de las cosas importantes que había que resolver, es decir, no era tanto la forma, sino problemas constructivos, es decir, cómo la nieve se acumula y destroza los tejados, ¿no? Entonces, el plomo era un material suficientemente maleable que se amoldaba a todas las superficies. Podíamos hacer unas limaollas muy bien hechas, suficientemente amplias para que la nieve saliese con facilidad. Al mismo tiempo, el plomo, al tener muy pocas rugosidades, escupe bastante bien la nieve, ¿no? Este sería el primer proyecto. La torre, efectivamente, nos contaba muchas cosas, que había estado desmochada, que pudo tener un posible cadalso, la escalera estaba truncada, una gárgola estaba por encima de la altura del tejado, del alero. Entonces, quiere decir que ahí pasaban cosas, pero no teníamos ni idea cómo eran esas cosas. O sea, no hay ningún documento que nos dijese si la cubierta estaba más hacia el interior o hacia el exterior, que estaba hacia el interior, sin lugar a dudas. Pero ahí, ya digo, entre prudencia y pusilanimidad, decidí, bueno, mantener la misma cubierta, separándola un poquito, dejando una línea de sombra y absolutamente nada más. El segundo caso es, como muestra, es Izandeguía. Izandeguía era un lugar que sabía de un edificio que estaba arruinado, que había tenido varios usos, que Izandeguía en vascuence parece que quiere decir lugar donde recostarse. No lo sé, porque como no sé vascuence me pueden engañar con cierta facilidad. También decían que era Belorzovia, que debe ser almacén de paja, fenetería, almacén de heno, ahí ya estaba más próximo a entenderlo, y posiblemente realmente fuese algo así, ¿no? Roncesvalles podía atender a más de 20.000 peregrinos al año y debería tener unas despensas importantes. A la vez debería tener unos almacenes también muy importantes para recibir los diezmos y las primicias. Yo, como este edificio está un poquito situado fuera de Roncesvalles y tiene cerca el cementerio, dije, aquí están los moribundos, ya los que no tienen remedio, ¿no? Pero no. Bueno, total, que ese edificio que vimos lo que era, estudiamos, vimos que era una nave rectangular, de esas naves cubiertas por arcos diafragma y una estructura vista de madera, y etcétera, etcétera, típica, ¿no? Pero quedaba una parte y la rehicimos por completo. Tomando como modelo los elementos que subsistían en el monumento se comporta como documento y nos sugiere lo que tenemos que hacer en el resto del edificio, ¿no? Sería una segunda forma de enfrentarse, ¿no? Aquí sí que estamos tocando el monumento y frente a quien te dice, no, pero es que no puedes tocar las piedras, es que no puedes desmontar esto. Dice, bueno, lo que desmontábamos eran auténticas excrescencias, ¿no? Auténticos añadidos que se habían producido a lo largo de la historia, pero que no habían enriquecido el monumento. Al revés, el espacio lo habían triturado, lo habían transformado, lo habían tergiversado, lo enmascaraban, ¿no? Y yo defiendo que este edificio es mucho más auténtico que lo que había antes, ¿no? Lo que había antes son unas piedras amontonadas, una ruina, unas cubiertas, unos tejados, y este edificio es una nave cubierta con arcos diafragma, arcos que se apean con contrafuertes y que ahí está la autenticidad. Y hemos recuperado ese espacio que fue en la Edad Media. El tercer caso es la cubierta de la iglesia colegial, que es un caso completamente distinto. Es decir, la iglesia que construyó Sancho el Fuerte en el siglo XIII, resulta que se le adosa una torre a los pies, una torre defensiva a la vez que es de campanas, crece alrededor el claustro de la colegiata para distribuir las dependencias colegiales, aparece la sala capitular, con lo cual esa iglesia, que es muy pequeña pero grandiosa, quedaba enana, chaparra, con respecto a otras edificaciones, si se hubiese querido restaurar y dejar tal como fue. Entonces, lo que se hizo ahí fue mantener la cubierta, rehacer la cubierta con un lenguaje moderno, podríamos decir, una estructura de madera laminada, vuelve a haber tableros de chapas de plomo, y se crea un espacio desde el cual se puede contemplar la iglesia desde el interior. Bien. Y voy a pasar a poner las imágenes, ¿no? Otra de las cosas que quería decir, que estas son las que cuento
y trato de contar a mis alumnos de Pamplona, es que la arquitectura es tarea del arquitecto, ¿no? La restauración es arquitectura y la restauración de la arquitectura es tarea del arquitecto. Que hay veces que no, es que vamos a decidirlo democráticamente, ¿no? El arquitecto, entonces, se rodeará de la gente, de todos los profesionales aquellos que consideren necesarios, arqueólogos, archiveros, petrólogos, documentalistas, etcétera, como si se tratase de una obra de nueva planta, ¿no? Es que muchas veces que se diferencia, parece que la arquitectura de nueva planta es una cosa y la arquitectura de la restauración es otra. Es prácticamente igual, salvo unas diferencias, que quien actúa en un monumento tiene que conocerlo, tiene que tener sensibilidad hacia su historia, tiene que respetarlo y, sobre todo, no tiene que utilizarlo como podio, ¿no? Como podio sobre el que encaramarse y decir, aquí estoy yo, he hecho mi obra encima, ¿no? En mi opinión, cada obra es distinta y cuanto menos se grite en estas cosas que nos ha legado la historia, mejor. Es decir, pero esto no puede llevar tampoco a actitudes cobardes y pusilánimes. Y, no, es que yo es que he repetido lo que había, ¿no? Decir, no. También hay una creación, hay un acto creativo en la restauración de monumentos, pero realmente muy importante, ¿no? Y la restauración de monumentos no es un reducto donde vayan a parar. Dicen, no, es que yo soy muy malo es que no me gusta a mí, yo soy muy malo en proyectos, yo no tengo mano y tal y cual. Por favor, no venga usted tampoco a la restauración, ¿no? En fin, voy a pasar, después de agotar el agua de mi siguiente. Como os he dicho, tengo las imágenes muy desordenadas, pues están en sentido cronológico, pero es que las fui, según me llamo Alejandro, las fui metiendo en un PowerPoint cargadísimo. Entonces, pasaré algunas imágenes rápido o muchas imágenes rápido para llegar a la siguiente obra. No se me mareen, por favor. Bien. Yo tenía unas gafas. ¿Las tengo colgadas por algún sitio? No. Gracias. Bueno, lo más importante, lo que pasa es que tal vez no sea el momento para contarlo ahora, o sea, habría que contar otras cosas, es efectivamente esto que aparece aquí, que Roncesvalles es un hospital en el camino, ¿no? Y lo que... ¿Esto funciona como puntero? No. ¿Sí? Bien, así, ¿no? Directamente. Pues apoyándola. Vale, no, pero pensaba era puntero de láser. Bien, esto es Roncesvalles y esta fotografía está hecha desde el Alto de Lepueder, que era el lugar porque los peregrinos que procedían todos de Francia se reunían en un pueblo, Ostabat, al pie de los Pirineos, y cruzaban por la zona más fácil que había en esa zona, en los Pirineos occidentales, cruzaban el monte. Llegaban al collado de Lepueder, y desde allá veían Roncesvalles, ¿no? Esto sería para contar en otros momentos. Ahora van a ver imágenes de los distintos caminos, pero bueno, la situación de Roncesvalles y lo que les he hablado de la nieve viene bastante bien. Aquí se dan cuenta, Lepueder es el punto más alto que está, es el colladito ese que marca la flecha. Después, a media ladera, el peregrino descendía hasta otro collado un poco más bajo, el collado de Ibañeta, donde en la Edad Media había un monje, un canónigo desplazado, el que se portaba mal lo mandaban a Ibañeta a tocar la campana para que los peregrinos, los días de niebla, llegasen a Tentón, a Oído, hasta Ibañeta. Allí los atendían y ya cuando el tiempo mejoraba, supongo que al girarme me oirán peor, ¿no? El tiempo mejoraba, resulta que bajaban a Roncesvalles. Bueno, esta imagen me sigue interesando y me sigue pareciendo bella. Ven en lo más alto Lepueder, se ve cómo a media ladera efectivamente llegarían hasta ese collado donde había la capilla de Ibañeta y poco a poco bajaban a Roncesvalles, que está ahí pegadito en la cara sur de los Pirineos para guarecerse
del frío, que no lo consiguen, de la niebla, que tampoco, y de la nieve tampoco, ¿no? Pero bueno, está algo más protegido que lo que estaba que decían en la Edad Media, en el vértice del monte Roncesvalles, ¿no? Y después ahí me interesaba, porque al hablar del Camino de Santiago, cuando hablas del Camino de Santiago, el territorio, el Camino de Santiago vertebra el territorio, y sobre todo, desde luego, en Navarra y posiblemente y en Castilla y hasta Santiago, ¿no? Pero Navarra concretamente está atravesada por dos caminos, por el que entra por Roncesvalles y por el que entra por Somport, que después se une al de Roncesvalles en Puente la Reina, y van apareciendo estos pueblos como Burguete, que son pueblos lineales, que crecen alrededor de la calle, es decir, una calle principal, en Main Street, de las películas de los americanos, y a ambos lados del camino se van estableciendo los distintos gremios, los distintos oficios que los reyes después dotan con un fuero y los, por decirlo de alguna forma, los fijan en el lugar, ¿no? Bien, los caminos de Santiago es lo que menos les interesa ahora. Esto lo decía un profesor al que yo he admirado muchísimo, y me lo decía cuando era hace 30 años realmente, ¿no? Cuando yo era ayudante en Pamplona de él, que era Javier Carvajal, ¿no? Que el camino de Santiago era un camino de ida y vuelta. Es decir, que los peregrinos, cuando llegaban al Finisterre, no hacían el salto del Ángel y se echaban al agua, sino que volvían a su ciudad, a su población, a su país, con lo cual lo que se estaba produciendo era un trasiego de cultura realmente importante. Traían cultura, pero también llevaban cultura, es decir, lo que asimilaban en esos 30, 40, 60 o 90 días de camino que estaban en España, iban conociendo nuestras peculiaridades, nuestra forma de ser, nuestra forma de hacer, ¿no? Bueno, sí. Ese es el punto donde, lo ven ustedes ya, está marcado, por donde se pasan los Pirineos. Pero no era esto lo que quería. Perdón. Esta es la restauración, supongo que viene ahora esto. Roncesvalles, cuando yo me lo encontré, estaba así. Bueno, de hecho, la capilla de San Agustín, que es la primera que se restauró, la cubierta, es esta ya está arreglada. El resto, pues esto eran fibrocemento, una teja marsellesa medio hundida, pizarra, que de repente alguien coloca pizarra porque le parece pirenaico, pero no hay pizarra en Roncesvalles, chapa ondulada de zinc, que es una reparación de principios del siglo XX, que es prácticamente lo que domina todo. Por eso la elección del plomo se debía a varias cuestiones, a las que he dicho, es decir, un comportamiento estupendo en estas circunstancias climáticas, y por otro lado, que este plomo y este zinc iban a convivir durante mucho tiempo. De hecho, durante 30 años están conviviendo, ¿no? Y, bueno, los tonos eran parecidos y no iba a cantar mucho, ¿no? La restauración de la capilla de San Agustín es la primera. Se la voy a pasar relativamente rápido, me perdonarán, no sé cuánto tiempo tengo, pero... Bueno, era esta pieza, fue la muestra. Vamos a empezar a restaurar esta pieza pequeña. Es una sala capitular, en principio, que toma como modelo de la Catedral de Pamplona. Así cuentan las crónicas. Lo que pasa es que siempre las crónicas en la Edad Media, es que es igual a lo mejor es porque es cuadrado, porque es un claustro, porque es una sala capitular, ¿no? Es parecida, ¿no? Bueno, y estas son imágenes del proceso. Esto solo sería para contar este proyecto, ¿no? Pero bueno, viene muy bien para que les cuente cómo han desaparecido edificios en ese afán de limpiar y dejar solo lo primitivo, la casa prioral. Bueno, pues estas piezas, estos edificios que arropan al monumento, que era la casa vicarial o que era la casa de no sé quién, pues desaparecieron, ¿no? Eran los criterios de entonces, ¿no? Pero sobre todo lo que me interesa es porque, si se dan cuenta, esto estaba cubierto con tablilla de haya. Esto es tablilla de haya que la gente de la EZCUA estaba muy acostumbrada a realizar y que era la techumbre, el material de cubrición que normalmente se utilizaba en Roncesvalles, ¿no? Esto ya es la torre, las capillas de San Agustín, sala capitular, tiene muchas formas, la capilla de Sancho el Fuerte también, y esta es la cubierta que yo me encontré. Esta es exactamente la que yo me encontré, porque esta fotografía ya es mía.
y, bueno, estaba destartalada. Esto era también de fibrocemento y lo van viendo ustedes, voy a pasar. Esta es la foto que a mí me sirve para contar más cosas, ¿no? Es decir, aparece aquí la torre truncada, ¿no? Si vemos la imagen, se ve la escalera está truncada, aquí hay unas ménsulas que posiblemente están en sus 4 lados, sostuvieran un cadalso. Esto es una gárgola, y la boca de la gárgola está aquí, evidentemente por encima del alero, con lo cual pues la escalera subiría algo más, etcétera, ¿no? Uno puede lucubrar muchísimo sobre esto. Así se ve un poquito mejor lo que era esta pieza, ¿no? Y bueno, pues entonces, con mis conocimientos de entonces y esa timidez, prudencia, pusilanimidad o cobardía, lo que propuse fue una solución que voy pasándoles porque no era mi intención enseñarle todo esto, pero voy pasando un poco rápido, pues dando cuenta de cómo trabaja la nieve. Los materiales de cubrición, bueno, así estaba Roncesvalles. Los materiales de cubrición podían ser la chapa de hoja de lata, como en este caso, la tablilla de roble, como ya les he comentado, la teja plana de la zona del Valle de Salazar, mixto, estos Roncesvalles, pues un trozo de teja, otro de tablilla, la chapa ondulada de zinc. Y entonces decimos lo que les comentaba antes, que la forma, vamos a conservar la forma que tuvo, ¿no? Esto era así, que bueno, pues desmontamos esta cubierta que tenía la estructura ya muy deteriorada, no podía soportar más, es decir, las entradas de agua la habían podrido, y entonces rehacer lo que les he comentado al principio, ¿no? Hacerlo con una estructura que soporte perfectamente, similar. La estructura es una copia, una réplica de la anterior, y simplemente cambia el material de cubrición y su soporte, ¿no? Unos tableros compatibles con el plomo para que no se produzca su oxidación, y al final la forma es esta, ¿no? Y la única gracia, vamos, la única, por decirlo de alguna forma, la única intervención es haber creado esta línea de sombra, haberlo separado todo un poquito más para que se manifieste algo mejor, que esta torre continuaba, que la torre estaba truncada, pero que no sabíamos cómo podía haber sido, ¿no? He de confesar que, vamos, al paso de los años, uno se va dando cuenta de sus errores, ¿no? Pero al final esta torre funcionaba, entonces funciona, evacúa la nieve, la escupe con suficiente rapidez como para no molestar. Bien. Esta sería la primera obra. Como les digo, paso muy rápido. La siguiente sería esta, que es Izandeguía, perdón, esta pieza que la restauramos pues relativamente pronto, pero ya la veíamos como algo que era imposible, nunca llegaremos a arreglar estas cosas y tal igual. Y fortunas, es decir, se iba a producir el Jacobeo del 93, si no recuerdo mal, pues oye, ¿por qué no nos metemos en esto a ver si lo podemos convertir en albergue de peregrinos para ese año santo, ¿no? Y nos metimos, bueno, al principio parecía realmente que no había nada. Nosotros ya, como lo habíamos estudiado, sabíamos que sí había, que sí tenía cierto interés, pero claro, visto desde Roncesvalles en el año 82, pues era realmente horrible, una auténtica ruina, o sea, como para volarlo, o sea, para hacer una voladora controlada y partir de cero. Craso error sería eso, ¿no? Porque si uno se acerca, a medida que nos vamos aproximando, vamos leyendo el edificio, ¿no? El edificio que está muy viejecito, muy anciano, muy operado, muy torturado, lo han maltratado. Sin embargo, todavía nos está contando, tengo saeteras, tengo contrafuertes, y se pueden ver, ¿no? Lo que pasa es que aquí habían colocado una casa cuartel, no de la Guardia Civil, de carabineros, al final del siglo XIX, y eso fue lo que nos dio la primera pista de que este edificio no era una tontería. Manejando la documentación de Roncesvalles, en 1903 derriban 2 arcos porque molestaban para la construcción de las viviendas. Digo, bueno, perfecto. Y además derribaron los arcos precisamente que se correspondían con estos contrafuertes.
Pero eso nos movió a investigar, ¿no? Nos dimos cuenta que este edificio, bueno, pues lo veíamos, ¿no? Está por aquí, unos restos de contrafuertes, restos muñones en algunos casos. Todos estos los habían arrancado, también lo vimos en la documentación, para restaurar parte de la iglesia. Lo utilizaron como cantera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se ve, después verán por qué es un sabio recrecido, porque donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, esta es la pendiente que tuvo el edificio realmente. Lo estudiamos, lo comprobamos. Y esto es un recrecido que le hicieron para aprovechar el espacio y, sobre todo, para darle las pendientes que tenían todos los tejados de Roncesvalles. El edificio estaba así, es decir, un conato de puerta apenas se intuía, ¿no? Bueno, una ménsula, en este otro lado no había nada, tapiado. La tierra, el terreno, como estaba en declive, había actuado como presa y se había ido amontonando en esta zona de ahí. Pero al interior entramos y, aparte de las vacas pulgas que nos encontramos el interior de la puerta, ¿no? Con este arco rebajado. Y después, eso fue más emocionante, este arranque de arco de piedra, con una ménsula muy sencilla y aquí otro, debajo de la paja, la porquería, etc. Entonces, planteamos el proyecto de restauración, ¿no? Y estaba así, la cubierta, tengo muchas imágenes. Bueno, vamos desmontando, voy a pasar rápido, vamos desmontando el edificio. Y esto es lo que les quería decir. No, es que estás desmontando, estás quitando piedras. No, estamos tratando de descubrir el auténtico solomillo, ¿no? Es decir, qué era la sustancia del monumento. Todos estos muros son puras excrescencias. Tabicaban un espacio que había sido concebido, y no estoy en plan Viollet-le-Duc, para ser continuo, para ser uno, una gran nave de arcos diafragma, ¿no? Entonces, bueno, había que solucionar esto, ¿no? Y entonces ahí se ve a los trabajadores desmontando los añadidos. Teníamos estos datos, esa arquitectura siempre repite las mismas formas, no tenía unas molduraciones definidas, no había, bueno, tenía simples ménsulas, ¿no? Algo geométrico, con lo cual no teníamos ningún complejo en repetir esto las veces que hiciese falta, bueno, dentro del edificio, claro está. Bueno, estas son fotografías que yo contaba, y al final dejamos las 4 paredes, ¿no? Las 4 paredes con unas fábricas muy malas, muy troceadas, que van contando distintas cosas. Ahora no tenemos tiempo, pero en algo dedicado, en una clase larga dedicada a este edificio, hay que ir estudiando todo lo que nos están contando la piel del edificio. Bien, fundamentalmente con esta imagen les quería contar que nosotros teníamos esto y estos arranques. Y los delineantes de la institución Príncipe Viana, excelentes delineantes, sacaron la curvatura exacta de estos arranques y después dividimos lo que se hace, el arco de 3 puntos, con centro aquí se traza este arco, con centro aquí en la tercera parte de la luz se traza este otro arco y efectivamente converge en este punto. Lo fuimos montando y realmente correspondía. O sea, los arcos coincidía la curvatura con el arco de 3 puntos trazado de nuevo e incluso con el remate. No es que lo hayamos forzado, era verdad, ¿no? Todo esto nos confirmaba que era verdad. Por lo tanto, desmontamos todo el edificio, descubrimos que la planta tiene que ser, es esta, es decir, una nave con 5 arcos diafragma apeados por sus respectivos contrafuertes y que era pues un gran almacén, posiblemente un gran almacén, porque con esta puerta poniente, es una puerta enorme, posiblemente fuese para entrar caballerías, ¿no? Caballerías con carros cargados suficientemente. Y esta puerta al norte era el acceso, la entrada peatonal, vamos, de las personas. Bien, la sección que iba a quedar era esta, pero como teníamos la suerte de que el terreno iba en declive,
nos permitió excavar un sótano para colocar los aseos, los vestuarios, las cocinas de los peregrinos. Y para evitar filtraciones y para más cosas, hicimos estos dos conductos, estas dos enormes cámaras ventiladas, que nos sirvieron, vamos, por eso las hicimos también así de grandes, para pasar los tubos de aire caliente que calefactan este gran espacio. Por un lado se impulsan y por el otro se recogen. Y para que no nos saliese una chimenea necesaria en este edificio, lo colocamos en una casa de vecinos que está junto a Izandeguía y pasamos simplemente el agua caliente a los ventiladores que están ya en el sótano de este edificio. Bien, no tiene más historia. Y la idea, lo fundamental es que muchas veces, lo he dicho al principio, ¿no? A uno le recriminan que lo reconstruya, si la ley dice, si está permitido, si no está permitido. Es decir, a mí lo más auténtico, si buscamos la autenticidad, esa cosa nunca bien definida, es que esto es un espacio completo, único, articulado por esos 5 arcos y desde luego cubierto. No es una ruina, ¿no? Entonces, esto es lo que intentamos hacer, ¿no? Y así se va viendo cómo se pueden reconstruir los arcos, se van reconstruyendo los arcos hasta el final. Bueno, esto está un poco pesado, pero... Y al final está la estructura que se hizo. Que habían otras posibilidades, ¿no? Que creo que hay una imagen más adelante. A mí se me pasó por la cabeza, no se me pasó, y le di 1000 vueltas, hacerlo con una estructura metálica que imitase los arcos, hacer dicho de alguna forma, muy grosera, ¿no? Pero para que saliesen las revistas, para que mis amigos, mis compañeros arquitectos y tal, pues, oye, qué gracia, qué cosa más cachonda has hecho ya, ¿no? Los peregrinos, la gente del lugar después me tiraría piedras, pero mis amigos, bueno, o con una madera laminada, y cómo conseguir las 2 plantas, y tal y cual. Pero realmente es que solo faltaba poner unas piedras. Y como decía Antoni, bueno, no, es que esto son piedras, no son pinceladas de Velázquez lo que yo estoy añadiendo, son algunas piedras que son las que faltan para conseguir este espacio, que es lo que considero que es lo auténtico, ¿no? Bueno, estas son imágenes de la construcción. Esto es lo que podía haber sido. Es decir, ni mucho menos critico esto, O sea, esto es de las cosas, era para ilustrar lo que se me podía haber pasado por la cabeza, que no era así, que todavía era más complicado, porque hay que tener en cuenta que eran 2 plantas. Aquí, posiblemente esto tenga mucha más justificación, porque realmente aquí no se sabe cómo hay unos capiteles y no se sabe, uno tendría que inventarse demasiadas cosas, ¿no? Y, bueno, este arquitecto, Michael, esto no es mío, tuvo que hacer esta solución y me parece estupendo. Yo opté por otra forma de hacer, es decir, bueno, pues montar unas cimbras de madera, hacer unos arcos, unas dovelas, las que hiciese falta para completar los arcos, y después ir cerrando el espacio. Todavía estábamos con unos andamios más anticuados que los de ahora, pero, bueno, esto resultaba emocionante. Y lo digo de verdad, era emocionante porque cada día eso que había uno pensado se iba convirtiendo en realidad, ¿no? Es decir, ese espacio, eso que no era nada, ya es un espacio, ¿no? Se va haciendo, se va cerrando y por fin, bueno, pues se convierte en un espacio donde el único, bueno, pues las únicas cosas que añades de tu cosecha, bueno, todo es de la cosecha de uno, ¿no? Pero podríamos decir, no había luz en aquel tiempo. Diseñas unas lámparas, soy partidario de las lámparas, de colgar cosas donde proceda, ¿no? No estar siempre con estos proyectorcitos que no sé qué. Hay que poner un proyector, se pone como Dios manda, ¿no? Pero está esto y una barandilla que, como en los monasterios cistercienses, siempre la de bajada del dormitorio de los monjes a la iglesia, bueno, pues queda rasgada al fondo
y no molesta. La verdad es que son unas fotografías estas muy malas, ¿no? Pero, bueno, esta es la idea. Y esta fotografía no es tan mala, porque la ha hecho un fotógrafo muy bueno, que es un amigo mío, Luis Prieto, pero lo que pasa es que aquí ya los canónigos, podríamos decir, llenos de avaricia, y vamos a coger peregrinos, pues inundaron el espacio de Camas, ¿no? Con lo cual ahora hay un incendio y mueren bastantes peregrinos. Salimos todos en los periódicos, Roncesvalles, etc. Pero, bueno, esta es una fotografía que me quiso arreglar, pero el espacio ahí está. Y también vuelvo a poner críticas. Es decir, no tuve el valor de lucirlo, porque esto tampoco debería ser así. Es decir, no les gustaba que se viesen los tajos, los empalmes de distintas fábricas, las refacciones, los arrepentimientos, ¿no? Esto posiblemente tuvo que estar lucido y además tendría más luminosidad. Y lucido y a lo mejor hasta despiezado. No, entonces, a algunos se os pueden abrir las carnes diciendo esto. Pero vamos, son cosas que uno piensa, ¿no? A toro pasado. Bueno, y el edificio resultó ser esto. Resultó ser esto lo que antes era aquella porquería. Y lo cubrí con teja porque no formaba parte del conjunto, porque ya estaba extramuros, porque las cosas que quedaban extramuros se cubrían con teja y tal. Y estaba así, pero realmente fue un fracaso. La teja se heló porque tenía poca pendiente, porque se acumulaba la nieve encima, la teja absorbía el agua y distintos ciclos de helado, de hielo, deshielo, pues la convirtió en un hojaldre, en un 1000 hojas, ¿no? Bueno, la verdad es que no fue culpa nuestra del todo, porque el catálogo nos permitía a esa altura y con estas condiciones climáticas colocar la teja en este tamaño. Por lo tanto, la empresa se hizo cargo de ello, la tejería francesa, y cambiamos por plomo, ¿no? Por eso ese sabio recrecido. Es decir, ellos, en su momento, lo que hicieron fue cambiar la pendiente, recrecer un poco el edificio, aprovechar la parte superior para utilizarlo como pajar y evacuar la nieve con mucha más facilidad. Bien, ahora cambiamos la teja por plomo una vez para igualarlo con el resto de la colegiata, y esto está así. Bien, ¿cómo voy de tiempo? Dime la verdad, son menos 20. No me engañes. Bien, entonces voy a ir un poco rápido. Sigue siendo la imagen horrible de 1982, que no es ni tan siquiera pintoresca, es triste, es cutre. Y entonces acometimos la restauración de estos tejados, ¿no? De la iglesia colegial. No me voy a entretener porque si no va a ser demasiado. Esto es lo que queremos arreglar y esta es la fase de desmontaje que de momento no interesa gran cosa. Lo que interesa es esto, es decir, realmente era una iglesita que había mandado construir Sánchez Fuerte y había llamado a un Jean Nouvel del momento, ¿no? O Perrault del momento, al mejor arquitecto que estaba trabajando en el entorno de París, en lo que se conoce como l'Île-de-France, y dice que venga este arquitecto y me construya una iglesia para la Virgen de Roncesvalles, para el Hospital de Roncesvalles, ¿no? Y construye, bueno, pues esta maravilla sin torre, porque la torre es un añadido, pero claro, podemos darnos cuenta que tiene pues todos sus rosetones, sus arbotantes, etc. Pero claro, todos estos rosetones eran visibles en una primitiva iglesia, cuando la iglesia no se le había adosado la casa ni la torre a los pies, ni estos edificios al norte, ni la torre de San Agustín, es decir, la sala capitular, ni el claustro, ni tenía un sobreclaustro, con lo cual ahora había que volver a hacer esas imágenes, esa cubierta que han aparecido en estas secciones, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es que es muy cutre esta presentación porque hay otras mejores, pero yo creo que lo ilustra bastante bien. La cubierta con la que nosotros nos encontrábamos era esta. La cubierta que podía haber sido en la Edad Media era esta, casi con toda probabilidad. Porque por aquí, debajo de los rosetones, hay unos bateaguas que nos indican dónde arrancaba esa cubierta. Pero bueno, esto era imposible. Los canónigos decían que
sí, que bonito, que tal y cual. No caímos en la tentación y al final lo que se hizo fue un gran espacio que cubre toda la iglesia y permite al visitante, al espectador, al admirador, disfrutar, ver la iglesia a cubierto y observar, bueno, ahora veremos en las fotografías todas las cosas que van apareciendo. Ahora no sé qué ha pasado. Vale. Estas son imágenes de la obra que poco les interesan. Bueno, a mí me apasionan y me pegaría mucho rato hablándoles, ¿no? Pero en estos momentos, todo esto son fases de obra para sacar las aguas. Nos nevaba, llovía, dura dos años o 3, y entonces hay que evacuar las aguas y hay que conducirlas y canalizarlas de verdad, ¿no? Bien, esto que se ve aquí no es un zuncho de hormigón, es donde se va a anclar la estructura de madera y coincide con la cornisa, debería coincidir con la cornisa porque nos equivocamos por 15 centímetros, ¿no? Pero bueno, así va apoyando y así se va construyendo. Así se vuelve a tapar todo este conjunto con un garitón que aparecía en esta zona de aquí, el órgano que estaba medio tapado en esta de aquí, y todos estos monos haciendo esa cubierta. Bueno, las vigas, pues tenían 23, estas creo que tenían 23 metros. Bueno, y el resultado es este, ¿no? Con estos ojos de buey que al final lo que permitían era, es una fotografía muy mala, tengo otras mejores, pero no sé ya dónde están, permitía iluminar los óculos, los rosetones, para que desde el interior se viese al trasluz las vidrieras, ¿no? A la vez, la composición del triforio, visto desde el interior, necesita profundidad. Es decir, si hubiésemos cerrado pues, a haces exterior, pegado al triforio, podríamos decir, este espacio resulta que hubiese quedado muy mal. Y entonces, bueno, esto es la iluminación artificial que no va a pasar. Esto es una prueba en San Miguel de Estella. Es decir, bueno, esas lámparas que les decía, vamos a hacer unos artefactos que soporten unos proyectores, ¿no? En la catedral, mi compañero Javier Sancho lo que hizo fue hacer con unas lámparas hechas, una imitación de lámpara votiva hecha con un platero de Granada, precisamente, hace estas lámparas. No había introducido nada nuevo en la iglesia y yo creo que, bueno, que funcionan. Estas son las que yo coloqué en Roncesvalles. Lo que les comentaba de la catedral es la misma lámpara, pero de otra forma. Es decir, y en la iglesia colegial volvimos a colocar estas. En este caso, a mí me pareció que la iglesia era la iglesia y que tenía que tener un material más noble, y ahí pensé en hacer, son de acero inoxidable, ¿no? Bueno, la bajocubierta estaba así. Perdonen porque voy a hacer lo que no se debe hacer nunca en estos casos, que es marear al espectador. Pero, si dan cuenta, había datos, este maravilloso dato de la cornisa. Es decir, hasta aquí llegaba la cubierta del grave principal, los rosetones restaurados a lo bestia, pero rosetones, porque esto es hormigón. Claro, el restaurador de los años 40 descubrió que el hormigón era un material maravilloso. Hacía un molde, lo repetía 20 veces, y aquí no le dio tiempo ni de labrarlo, pero donde está labrado realmente cuesta una barbaridad distinguirlo de la piedra del lugar. Bueno, ya se ve cómo estaba todo este espacio, ¿no? Y el Durante, la verdad es que si pudiese me saltaría todas estas cosas. Bueno, estas son la ejecución que se iba haciendo. Aquí ya se ve las cajas, estas que yo decía, estos son los arquillos del triforio. Es decir, convenía separarlo un poquito, pero vamos a dejar un espacio de visita para que pase el espectador. Y el resultado es este, ¿no? Es decir, ese espacio que se iniciaba con la cubierta por debajo del bateaguas, aparece esta caja para dar profundidad a la composición interior del triforio, se trunca, se corta para permitir este espacio de visita y continúa la pendiente. O sea, de alguna forma es un simulacro de las pendientes, ¿no? Y insinúa por dónde fueron las cubiertas de la nave lateral. Y nada más, en el fondo no tiene esto. Aquí vemos los óculos, que son los que iluminan los rosetones.
Y, en definitiva, esta es otra forma. La verdad es que tenía otra fotografía donde había conseguido borrar con AC/DC las goteras, pero, bueno, es más natural, es más pintoresco. Bueno, estos muebles los van añadiendo la gente de la colegiata. Los hijos, en cuanto se hacen mayores, se emancipan. Y los edificios también. Al día siguiente ya hay cosas que a uno no le gustan, pero no son suyos, el propietario es otro, ¿no? Entonces, esta era la forma de subir, la escalera de subir a la parte superior. Los otros ciforios, donde aparecía la caja del coro, que se separa un poquito de las ventanas para permitir la entrada de luz. Las bóvedas de la nave mayor. Y esa posibilidad de ver desde la nave mayor, bueno, pues por la ventana hasta el claustro. Este nivel sería el del sobreclaustro, el de la nave lateral derecha y el de la nave mayor, ¿no? Bueno, y después en la fachada que era pues también muy mala, porque he descubierto que este rosetón es el de Chartres. En tamaño es otro. Ya está, perfecto, ya está, estupendo. Muchas gracias, adiós. Era de Chartres. Y entonces, en el diccionario de Violet aparece perfectamente ¿no? Pero entonces, es que antes tenía un ventanal apuntado, pero en la restauración de los años 40 les parecía que esto era poco gótico. ¡Y qué poco gótico es! Y entonces le añadieron esto, quitaron unos óculos de aquí y volvieron a añadir unas ventanas de arco apuntado, ¿no? Y hicieron, bueno, unas cosas. Y aquí, bueno, pues nosotros tratamos, o yo traté de dulcificar esa intervención, además unificarla con lechadas de cal, porque la piedra esta era marrón, no era de Roncesvalles, bueno, por cuestiones de dinero, ¿no? Y, en definitiva, asumir lo que había antes de nosotros, que también formaba parte de la historia. Bueno, estas son imágenes simplemente de las cubiertas. Lo que estaba, lo que está, más o menos, lo que estaba. Y, bueno, la verdad es que tampoco tiene mucho mérito. El solomillo era bueno, lo único que había que quitarle la grasa y que no se te queme del todo, y ya está. Ahora he acabado. Muchísimas gracias y perdonad que haya sido una tomadura de pelo casi esto, porque una avenida aquí la han cogido por las solapas, aunque es más bajito, pero me ha cogido, oye, tienes que ir a hablar a la Escuela de Arquitectura. Yo he encantado de hablar a la Escuela de Arquitectura y de contribuir a la causa, ¿no? Y repito, muchas gracias.